Hola amigos, nuevamente por acá de regreso con estos casos de diagnóstico después de un largo tiempo que abandonamos un poco el tema de estos casos de diagnóstico y de montar información a las redes. Tuvimos unos inconvenientes personales que tuvimos que alejar un poco del tema. Ahora de regreso nuevamente venimos con toda la energía dispuesta, ya preparando los próximos dos cursos que vamos a dar, que ya en un rato anunciaremos las fechas y qué tipo de cursos vamos a dar. En este caso voy a mostrar un problema que llega en esta YZF R6, un problema de descompensación a la hora de aceleración. También alcanzamos a notar que tenemos un ralentí bastante inestable. Luego vamos a hacer un trabajo con unas NS 200 y 160 Fi, que también vamos a montar para el fin de semana los casos de diagnóstico, que trabajaremos con nuestra diagnosis de nuestro equipo de trabajo TEXA, cual vamos a revisar cuáles son las ventajas que tenemos a la hora de trabajar con equipos como estos a la hora de enfrentar un diagnóstico. Lo primero que dispongo a hacer es, sabemos que un modelo de R6 anterior al 2016 no tenemos conexión con escáner, sino por medio de Blinkcode. TEXA nos brinda la oportunidad de tener un diagrama eléctrico, el cual en estos momentos estoy necesitando para ubicar tanto la ubicación de bobinas de encendido como de inyectores, que son en estos momentos las dudas que tenemos a la hora del fallo que nos manifiesta el cliente. Entonces, ya identificado acá las bobinas, ya sacamos el código de colores, ya nuestro compañero Juan nos va a mostrar la conexión. Tenemos el conexionado acá con mucho cuidado con nuestra herramienta PicoScope, conectores especiales. Hemos elegido el arnés de la ECU, desde la ECU hacer las conexiones. Ya acabamos de hacer la validación de resistencia de cada bobina y se encuentra el primario de cada bobina en las condiciones que el fabricante nos regala como una información adicional de que está en buenas condiciones. Vamos ahora a graficar bobina por bobina y vamos a hacer un análisis de gases de esta motocicleta para ver en qué condiciones están. Bueno, ya tenemos acá nuestro analizador de gases, ya encendimos el motor, ya está en operación, o sea, temperatura de funcionamiento de nuestro aceite de motor para tomar una buena validación. Como podemos ver, tenemos un caso bastante particular en esta moto. Nuestro factor lambda nos está mostrando que está en 1.4, una relación que puede hacer relación a una relación ultra pobre. Tenemos el oxígeno, una cantidad de oxígeno muy elevada, tenemos una combustión demasiado mala, el CO lo tenemos por encima de 4, hidrocarburos por encima de 5000. Efectivamente acá tenemos un problema de combustión. Entonces vamos a ir a revisar ahora con nuestro osciloscopio cada una de las bobinas de esta motocicleta y ya explicaremos en caso de que veamos un defecto. Cabe recordar que TEXA en este modelo de motocicleta no tiene diagnosis directamente a la interfaz, o sea, desde el software de nuestro ambiente de trabajo IS5, pero tiene valiosa información como fichas técnicas, como datos de la diagnosis y como esquemas eléctricos que en estos momentos para el tema de la medición de resistencia de los primarios de cada bobina de encendido nos ayudó mucho en este diagnóstico. Acá estamos validando el orden del cableado y a qué bobina corresponde cada cilindro. Ahora lo que vamos a pasar es a la pantalla de nuestro osciloscopio para verificar bobina por bobina. También cabe resaltar que para esta conexión hemos trabajado con nuestro PicoScope 4425 con entradas de masa flotantes y en cada entrada de nuestro osciloscopio estamos utilizando nuestros atenuadores, ya que estamos trabajando con graficando primarios de encendido donde vamos a tener arcos eléctricos y picos de autoinducción demasiado altos, con el fin de atenuar todos esos ruidos y no nos vayan a afectar la parte electrónica de nuestro equipo. Entonces, ahora pasaré a la pantalla de nuestro osciloscopio y voy a validar por cada canal
cada una de estas bobinas. Vamos a iniciar con las gráficas de cada una de nuestras bobinas. Queremos aprovechar el momento para anunciar que se vienen nuestros entrenamientos tanto de inyección como unos talleres de actualización de motores 4 tiempos y de motores de nuevas tecnologías. Estén pendientes de nuestras redes sociales, que anunciaremos las fechas y los cupos disponibles para estas capacitaciones. En estos momentos tengo mi pantalla del osciloscopio ya preparada. Voy a pasar por cada uno de cada bobina y vamos a ver si una de esas bobinas muestra una deficiencia a la hora de generar nuestro arco eléctrico en nuestra bujía. Entonces procede a encender la moto. Acá tenemos en nuestro canal 1 tenemos la gráfica del cilindro 4. Voy a ir pasando por cada uno de los cilindros. Como pueden ver, tenemos el punto cero de activación de nuestra computadora, pico inductivo, oscilaciones de condensador, arco eléctrico y oscilaciones de bobina. Vamos para el canal 2, que hace referencia a nuestro cilindro número 3. Tenemos arco eléctrico con algunas deficiencias. Vamos ahora a nuestro canal número 3. Como pueden ver, tenemos nuestra activación, alimentación, activación de computadora, y tenemos ya identificado un problema en este cilindro. No tenemos un arco eléctrico considerable, no tenemos oscilaciones de condensador, ni tenemos oscilaciones de bobina. Quiere decir que en esta bobina tenemos un problema, una bobina débil. Y vamos a pasar al canal número 4, que hace referencia al cilindro 4, el cual ya nos determina que tenemos un buen arco eléctrico, oscilaciones de condensador, oscilaciones de bobina, pico de autoinducción, arco eléctrico inestable, alimentación de batería y activación de nuestra unidad de control. Entonces, el paso a seguir es: pondré mi pinza amperimétrica y voy a ver mi rampa de amperaje en esta bobina. Acá ya tenemos nuestra pinza amperimétrica en nuestro canal 3, donde identificamos una bobina con problemas. Tenemos ya la pinza en nuestra misma línea, pinza de bajo amperaje, y como pueden ver, acá tenemos rampa de corriente versus tensión de bobina. Estamos enfrentando tensión versus amperaje en estos momentos. Ya pasaremos al salón, al pizarrón, y vamos a explicar con la gráfica la bobina mala versus la bobina buena. Hemos reemplazado ya la bobina del problema de nuestra bobina número 3, que en este caso nuestra diagnosis de Texas nos ayuda a identificar con su diagrama eléctrico didáctico. Hace referencia al cilindro número 2, cable rojo, gris rojo, perdón. Con este diagrama pude hacer de una manera muy rápida la medición de la resistencia de nuestras bobinas sin tener que desarmar nada, simplemente desde el conector de la ECU y de nuestra fusilera. Y acá ya tengo dispuesta nuestra pinza perimétrica para enfrentar la prueba de tensión versus amperaje con nuestra bobina nueva, la cual vamos a realizar en estos momentos. Entonces iremos a la pantalla, vamos a encender la moto, y lo primero que vamos a hacer es un análisis de gases para ver qué variación hubo en esta gráfica. Vamos a encender la motocicleta. Como pueden ver, ya tenemos una gráfica más limpia. Ya tenemos oscilaciones de condensador, ya tenemos arco eléctrico y tenemos oscilaciones de bobina. Nuestro pico autoinducción está en buenas condiciones y
nuestra rampa de corriente realmente no varió mucho entre la bobina mala y la bobina nueva. Vamos a hacer un análisis de gases y ya finalizamos por el momento. Entonces, problema de la YZF-R6, bobina del cilindro número 2. Bueno, vamos a finalizar este diagnóstico donde identificamos que el cilindro número 2 tenía problemas en su bobina de encendido, la cual estaba una bobina con el primario en buenas condiciones, pero con problemas internos que ya vamos a explicar desde el pizarrón. Con solo cambiar la bobina ya pasamos de tener un hidrocarburo que está en 5000 a casi 800 partes. Un factor lambda que estaba casi en 1.5, 1.6 pasó a dar casi un factor de una relación estequiométrica. Y tenemos acá, como pueden ver, el CO ya se encuentra por debajo de 4. La combustión aún sigue siendo deficiente y el oxígeno ya está entre parámetros aceptables. Entonces ya explicaremos el tema de las gráficas desde el salón. Listo, vamos a finalizar ya este diagnóstico de la YZF-R6, la cual pudimos evidenciar mediante la ayuda de nuestra diagnosis TEXA de parte de información técnica como nuestro diagrama eléctrico, el cual nos permitió utilizar herramientas como nuestro multímetro, utilizando una técnica sin tener que desensamblar para medir los primarios de cada bobina. Determinamos que el problema no era eléctrico, sino ya de tipo inductivo. Entonces fuimos a utilizar, gracias a TEXA, a la diagnosis, la información para determinar que este cilindro, el que marca nuestra diagnosis como el C12, que llega al conector B del pin 3 de la ECU, llega la señal de esa computadora que es conmutada por la unidad de control y era la causante de la deficiencia de nuestro motor. Podemos ver que mediante el análisis de gases vimos cómo se comporta un motor con un problema de encendido versus un motor que no tenga un problema de encendido. Se vio la diferencia en el tema de emisión de gases, que los invito a que repasen bien el video y lo analicen en esa parte, que fue muy valioso ese análisis que pudimos determinar. De esa forma determinamos que nuestra diagnosis de TEXA nos ayuda tanto a motocicletas que podamos acceder a nuestro software, como a las que no tengan acceso al software, que sean como esta motocicleta que tienen conexión a diagnosis mediante tablero de instrumentos, pero nos regala una información demasiado valiosa para poder afrontar esos diagnósticos como lo acabamos de hacer acá en Diagnostify. Ahora vamos a mostrar, esta era la bobina causante de nuestro problema de encendido. Vimos la gráfica, vamos a analizarla en este momento ya para finalizar este caso de diagnóstico. Pueden ver, esta era la gráfica de nuestro cilindro número 2, la cual vimos mediante el video que los otros 3 cilindros tenían un funcionamiento de una forma normal, donde teníamos alimentación de batería, activación de computadora, nuestro pico inductivo, nuestro arco eléctrico y sus oscilaciones de bobina, que son muy importantes para determinar cuando una bobina está en buen estado. Vimos que la curva de corriente, a pesar de que es una bobina que está en malas condiciones, no cambia. No hay problemas en el campo magnético, entonces eso nos determina de que la parte eléctrica y electrónica de la bobina estaba trabajando bien. Lo que hay es un problema físico interno de la bobina. He calibrado mis cursores de tiempo y los dejé calibrados milisegundos, que es el tiempo mínimo o máximo que debe tener un tiempo de encendido para que pueda tratar de quemar la mezcla aire-combustible que entra a nuestros motores. Vemos que el arco eléctrico ni siquiera se acerca a cumplir esa norma general de tiempos de encendido. Ahora voy a pasar a mostrar la gráfica de la bobina nueva, a la cual pudimos ver mediante análisis de gases cómo fue su comportamiento después del reemplazo. Listo, ya acá tenemos la gráfica con la bobina nueva y como pueden ver, acá ya tenemos alimentación de batería, tiempo de activación de nuestra computadora,
pico inductivo. Hablaré después más profundo de esta gráfica, que es una gráfica donde sacaremos un curso completo solamente dedicado a esta gráfica, una gráfica demasiado importante. Ahora tenemos un arco eléctrico que tiene una duración de 1,014 milisegundos, o sea que ahora cumple ya la regla general del tiempo mínimo que debe durar un arco eléctrico en el momento del salto de chispa. Y tenemos las oscilaciones de bobina, que es donde determinamos qué tan saludable está nuestra bobina internamente en la parte mecánica. Entonces ya es todo por el momento. Quisimos compartir de una forma más un diagnóstico rápido sobre este fallo de esta YZF-R6. Quiero que queden atentos a los próximos videos, pedir una disculpa por la ausencia. Estuvimos fuera por temas personales, también tuvimos tiempo para desarrollar nuevas técnicas de diagnóstico para nuestros entrenamientos, y pronto saldrán los videos donde vamos a anunciar el curso de motores 4 tiempos y el del taller de actualizaciones de motores modernos y nuevas tecnologías. Entonces, es todo por hoy, amigos. Muchas gracias por la atención prestada y hasta una próxima oportunidad.